Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentarles el tema de respuesta inmune frente a agentes infecciosos, virus y bacterias, de la materia Inmunología Médica, impartida por el maestro en ciencias Balam Ruiz Ruiz. El equipo está conformado por Apodaca Romero Julia Alejandra, Castro Barreras Juan Carlos, Gámez Gaona Itzel Eunice, Montoya Obeso Andra Viviana, Sañudo Urquides Jocelyn y Valenzuela Ruiz Melissa Yanet. Comencemos. Mi nombre es Julia Alejandra Podaca Romero y hoy les voy a hablar sobre los conceptos fundamentales de la respuesta inmune frente a agentes infecciosos, virus y bacterias. Primero tenemos la respuesta inmune, que es el mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Durante esta respuesta, el sistema inmunitario reconoce y ataca los antígenos superficiales de sustancias o microorganismos como bacterias o virus. La respuesta inmune se divide en dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está presente desde el nacimiento y dura toda la vida. Es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña dañina. Este tipo de inmunidad también incluye barreras como la piel, las membranas mucosas, las lágrimas y el ácido del estómago, que ayudan a evitar la entrada de sustancias dañinas en el cuerpo. Por su parte, la inmunidad adaptativa es la que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o a un organismo, como sucede después de una infección o vacunación. En la inmunidad adaptativa participan células inmunitarias especializadas y anticuerpos que atacan y destruyen invasores extraños y previenen futuras enfermedades porque recuerdan cómo eran esas sustancias y producen una nueva respuesta inmunitaria. Otro concepto son los agentes infecciosos, los cuales son organismos que son capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Entre ellos tenemos los virus, que son organismos de estructuras muy sencillas compuestos de proteínas y ácidos nucleicos, capaces de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. Otro tipo son las bacterias, las cuales son un microorganismo unicelular sin núcleo diferenciado, algunas de cuyas especies descomponen la materia orgánica, mientras que otras producen enfermedades. Las bacterias se dividen en dos tipos, las bacterias extracelulares y las bacterias intracelulares. Las bacterias extracelulares se replican fuera de las células del huésped y lo hacen, por ejemplo, en la circulación, los tejidos conjuntivos, las mucosas de las vías respiratorias, las mucosas urogenitales o en el intestino. Y las bacterias intracelulares solo pueden crecer, reproducirse y causar enfermedades dentro de las células del huésped. Otro concepto fundamental de este tema es la fagocitosis, la cual es la captura de partículas microscópicas que realizan ciertas células con fines alimenticios o de defensa, mediante la emisión de pseudópodos. Buen día, mi nombre es Jocelyn Sañudo Urquides. Principios básicos. El sistema inmunitario es un conjunto coordinado de células y moléculas con gran capacidad para la eliminación de patógenos. Nuestro organismo está constantemente expuesto a diferentes patógenos, pero muchas veces bastan las barreras físico-químicas para impedir la infección. Otras veces la inmunidad innata resuelve la situación, pero cuando esto no es suficiente se necesita una respuesta adaptativa que remate el trabajo de las anteriores y garantice una protección duradera que colaborará con las anteriores en futuros contactos con ese mismo patógeno. La inmunidad frente a virus. Los virus son microorganismos que deben replicarse dentro de las células que infectan y que parasitan la maquinaria biosintética de las células huésped, por lo que carecen de patrones moleculares característicos y bien diferenciados de las células eucariotas, lo que dificulta su reconocimiento por parte del sistema inmunitario innato. Los virus se unen a receptores de las células mediante proteínas específicas, lo que determina el tipo celular que infectan. Una vez dentro, se replican y pueden producir la muerte de la célula infectada. Este es el caso de los virus citopáticos. Otros virus no tienen un ciclo lítico, sino que mantienen un equilibrio con la célula infectada, en la que pueden incluso integrarse en su genoma y permanecer durante largo tiempo en forma silente, sin que sean capaces de ser detectados por el sistema inmunitario. La inmunidad frente a bacterias. Las bacterias son microorganismos mucho más complejos que los virus y son capaces de replicarse de forma autónoma.
Desde un punto de vista inmunológico podemos dividir las bacterias en dos grandes grupos, bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. Algunas bacterias tienen muy poca o nula capacidad invasiva y generalmente no pasa de los epitelios y pueden generar patología por la secreción de toxinas que sí pueden tener efectos sistémicos. Las bacterias intracelulares son el ejemplo opuesto a las anteriores, ya que tienen gran capacidad de invasión y cumplen su ciclo vital dentro de las células del huésped, generalmente en los macrófagos. Los mecanismos de replicación bacteriana, de infección y de patogenicidad son los que condicionarán el tipo de respuesta más eficaz a una infección bacteriana. Buen día, mi nombre es Melissa Janet Valenzuela Ruiz y estaré presentando mecanismos de respuesta inmune. El repertorio linfocitario disponible para la activación por distintos antígenos, la autotolerancia y el desarrollo de una respuesta inmune específica están controlados por diversos mecanismos de regulación, tanto inmunológicos como no inmunológicos. Los mecanismos no inmunológicos de regulación implican relaciones recíprocas entre el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y citoquinas inflamatorias como interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Citoquinas, hormonas como ACTH, prolactina, progesterona y hormonas tiroideas, neurotransmisores como acetilcolina, catecolaminas y endorfinas y mediadores biológicos como histamina, serotonina y bradequinina parecen integrados en un poderoso circuito inmunorregulador o red inmunoneuroendocrina. Los mecanismos inmunológicos de regulación del sistema inmune implican la disponibilidad del antígeno mismo, la interacción entre distintas células inmunocompetentes, la activación de diversas subpoblaciones linfocitarias, como liberación de una combinación particular de mediadores solubles como citoquinas, leucotrienos y prostaglandinas, la regulación idiotípica y la regulación o feedback por anticuerpos y complejos inmunes. Estos mecanismos inmunológicos de regulación pueden operar tanto a nivel central como periférico y pueden controlar la recirculación y homing de las distintas subpoblaciones linfocitarias, el procesamiento y la presentación de antígenos y la activación, proliferación y diferenciación de las distintas células inmunocompetentes. Buen día, mi nombre es Itzel Eunice Gámez Gaona y a continuación hablaré sobre la respuesta inmune frente a virus y bacterias. La inmunidad innata está mediada por interferones tipo 1, que evitan la infección, y linfocitos NK que eliminan las células infectadas. La infección provocada por muchos virus se asocia a la producción de interferones tipo 1 y por las células dendríticas, especialmente las del tipo plasmacitoide, en respuesta a productos de los virus. Varias vías bioquímicas desencadenan la producción de interferones, entre ellas están el reconocimiento de ARN y ADN víricos por los receptores tipo TOL endosómicos y la activación de receptores citoplásmicos tipo RIG y la vía STING por el ARN y el ADN víricos respectivamente. Estas vías convergen en la activación de proteínas sinasas, que a su vez activan los factores de transcripción IRF que estimulan la transcripción del gen del interferón. Los interferones tipo 1 inhiben la replicación vírica en las células infectadas y sin infectar. Los linfocitos NK matan células infectadas por virus y son un mecanismo importante de inmunidad contra los virus al principio de la infección, antes de que se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas. La expresión de moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad se suspende a menudo en las células infectadas por el virus como un mecanismo de escape de los linfocitos T citotóxicos. Esto posibilita que los linfocitos NK maten a las células infectadas porque la falta de la clase 1 libera a los linfocitos NK de un estado normal de inhibición. La infección vírica también puede estimular la expresión de ligandos activadores de los linfocitos NK en las células infectadas. La autoinmunidad adaptativa está mediada por anticuerpos y linfocitos T citotóxicos, que también bloquean la infección y matan a las células infectadas respectivamente. Los anticuerpos más eficaces son los de afinidad alta producidos en las reacciones que tienen lugar en los centros germinales dependientes de células T. Los anticuerpos son eficaces contra los virus solo durante el estadio extracelular de las vidas de estos microbios. Los virus serán extracelulares antes de que infecten a las células del hospedador o cuando se liberen de las células infectadas por gemación o si las células infectadas mueren.
Los anticuerpos antivíricos se unen a la cubierta vírica o a antígenos de la cápside y funcionan sobre todo como anticuerpos neutralizadores para impedir la unión del virus y su entrada en las células del hospedador. De este modo, los anticuerpos impiden la infección inicial y la propagación entre las células. Los anticuerpos secretados, especialmente del isotipo inmunoglobulina A, son importantes para neutralizar los virus dentro de la vía respiratoria e intestinal. Además de la neutralización, los anticuerpos pueden opsonizar las partículas víricas y promover su eliminación por los fagocitos. La activación del complemento también puede intervenir en la inmunidad vírica mediada por los anticuerpos, sobre todo al promover la fagocitosis y posiblemente la lisis directa de los virus como envolturas lipídicas. Mecanismos de evasión inmunitaria empleados por los virus. Los virus han desarrollado numerosos mecanismos para evadirse en la inmunidad del hospedador. 1. Los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser dianas de las respuestas inmunitarias. Algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteínicos citosólicos asociados a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Algunos virus producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. Algunas infecciones víricas crónicas se asocian al fracaso de las respuestas de los linfocitos T citotóxicos, lo que se llama agotamiento. Y los virus pueden infectar y matar o inactivar los linfocitos T inmunocompetentes. Buen día, mi nombre es Montoyo Beso Andrea Viviana. Bacterias extracelulares. Inmunidad innata frente a bacterias extracelulares. Cuando los patógenos vencen las barreras del huésped, se exponen a los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Ya en el tejido subepitelial, deberán enfrentarse al sistema del complemento, a las células fagocitarias, proteasas y anticuerpos naturales. Muchas bacterias patógenas están capacitadas para resistir la acción de estos mecanismos. Se requiere entonces la inducción de una respuesta inflamatoria, cuyo objetivo es reclutar en el sitio de la infección elementos humorales, capaces de erradicar el foco infeccioso que se ha establecido. Los principales mecanismos innatos frente a bacterias extracelulares son activación del complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. Activación del complemento de la fagocitosis y de la inflamación. La respuesta inmune innata se inicia con el reconocimiento de estructuras moleculares muy conservadas y presentes en grandes grupos de microorganismos denominados PAMP. Este reconocimiento lo realizan los receptores de reconocimiento de patrones del huésped. Inmunidad adaptativa frente a bacterias extracelulares. Muchas veces los patógenos no pueden ser eliminados por los mecanismos de la inmunidad innata, por lo que es necesaria la intervención de la inmunidad adaptativa. Inducción y modulación de la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas mieloides constituyen una población heterogénea de células, cuya característica común es la capacidad de 1. Recoger la información del tipo de patógeno que infecta el tejido, lo que hace recogiendo las señales del tipo de inflamación que se ha producido en el tejido infectado. 2. Presentar antígenos a los LT vírgenes. Y 3. Activar una respuesta inmune adaptada a las características del patógeno mediante la inducción de la diferenciación de LT-CD4 a TH1 o TH7, THF o TH2. Mi nombre es Juan Carlos Castro Barreras y les voy a hablar sobre las bacterias intracelulares. Vamos a tener que se van a dividir en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Vamos a comenzar con la inmunidad innata frente a bacterias intracelulares. La respuesta inmunitaria innata frente a las bacterias intracelulares corre a cargo principalmente de los fagocitos y los linfocitos NK, pero las bacterias intracelulares patógenas resisten la degradación dentro de los fagocitos. Por otra parte, las bacterias intracelulares activan a los linfocitos NK de manera directa, bien estimulado la síntesis de interleucina 12 por los macrófagos. La interleucina 12 es un potente citocina activadora de los linfocitos NK. Estas células, una vez activadas, sintetizan el interferón gamma, que a su vez activan a los macrófagos y favorece la eliminación de las bacterias fagocitadas. Por tanto, los linfocitos NK proporcionan una defensa inicial frente a los microorganismos antes de que se desarrolle la inmunidad adaptativa. Sin embargo, la inmunidad innata es en general incapaz de erradicar estas infecciones
para lo que se necesita la contribución de la inmunidad celular adaptativa. Ahora hablaremos sobre la inmunidad adaptativa frente a bacterias intracelulares. La principal respuesta inmune adaptativa protectora frente a las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por los linfocitos T. La inmunidad celular específica va a constar de dos tipos de mecanismos: la obtención de los macrófagos activados por las señales de ligando de CD40 y el interferón gamma producido por los linfocitos Th1, lo que se traduce en la eliminación de los microbios fagocitados que sobrevivían en el interior de los fagosomas y la lisis de las células infectadas por la acción de los linfocitos T citotóxicos. A continuación se mostrarán las bibliografías utilizadas para la realización de esta actividad. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.